El título que le he puesto al mensaje el día de hoy es El servicio cristiano. Muy sencillo. El servicio cristiano. Romanos 12, versículos 3 hasta el 5 dice así. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Como hemos visto, la primera obligación del siervo de Cristo y aquello en lo que el apóstol llama la atención después de haber expuesto toda la doctrina, tiene que ver con la adoración suprema que se expresa en el ofrecimiento de sí mismo a su Señor en sacrificio vivo. Eso lo vimos en Romanos 12:1. Ese es el requisito fundamental de Dios para todo creyente. Es decir, Dios nos ha creado, y no solo nos ha creado, pero nos ha redimido en Cristo. Le costó el precio de su propio Hijo. ¿Con cuál objetivo principal? Para alabanza de la gloria de su gracia, como vimos también en Efesios, ¿no? Y eso se traduce en presentarnos nosotros mismos a Dios en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Ser sacrificios vivos es la única manera en que podemos ser lo que Él quiere que seamos, hacer lo que Él quiere que hagamos y de esa manera comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, eso es lo primero. Pero ese acto de adoración espiritual marca la entrada del cristiano a su fase plena de utilidad. Vamos a decir, la adoración del creyente no solo se queda en lo personal, vamos a decir, no solo se queda en cómo yo presento mi cuerpo en sacrificio a Dios, pero también hay una fase de utilidad y rendimiento en el reino del Señor. El orden en la obediencia que Dios ha establecido para su pueblo siempre ha sido primero adoración y luego servicio. El Señor nos ha rescatado, repito, ¿para qué? Para que le adoremos, pero no solo eso, sino para que le sirvamos. Entonces, a eso vamos a decir, a eso se reduce o en eso se traduce nuestra vida como creyentes, adoración y servicio. Ya como ustedes saben, ya vimos esa primera parte de la adoración, hoy vamos a empezar a ver lo del servicio. Que dicho sea de paso, hoy solamente vamos a ver como una introducción de cuáles son esos requisitos necesarios para que nosotros podamos servir al Señor. Pero además de eso, entonces, en este capítulo, de los versos 3 al 8, añade la maravillosa verdad de que aunque Cristo envía a sus siervos con una comisión común para servirle, Él los equipa para el cumplimiento de esa responsabilidad con dones de una gran diversidad, ¿sí? Entonces, el Señor quiere que le sirvamos, pero no solo quiere que le sirvamos, sino que Él mismo nos ha capacitado y nos ha dotado para que le sirvamos como Él quiere que le sirvamos. Su plan divino para los creyentes es de unidad. Nosotros somos parte, ¿no?, de un cuerpo, como vamos a ver más adelante. Su plan divino para los creyentes es una unidad en el mensaje y compromiso, pero diversidad en el servicio. El propósito primordial de estos versículos entonces es dejar en claro que aunque debemos entrar a la fase de utilidad para Cristo con el mismo sacrificio total de nuestro ser, cada uno de nosotros es equipado de maneras únicas y distintas que hacen una realidad esa utilidad individual. Es decir, cómo el Señor nos ha capacitado a cada uno en particular con diversos dones. El propósito de ofrecernos a Dios como sacrificios vivos no es místico meramente, sino eminentemente
práctico. Esta adoración al Señor se deja ver en algo práctico. La devoción al Señor y el ministerio activo y fiel para Él son cosas inseparables. En otras palabras, no puede haber un verdadero adorador sin ser un fiel servidor. No puede haber un verdadero adorador sin ser un fiel servidor. Y esto es importante porque hay muchas personas creyentes que dicen, no, yo amo al Señor, yo rindo mi vida a Él, pero pues eso no se ve en la práctica, ¿no es cierto? Entonces lo uno inevitablemente conduce a lo otro. Es imposible que nos sacrifiquemos a Él en verdad y al mismo tiempo seamos inactivos en su obra. Por otra parte, también es verdad, no podemos tener éxito verdadero en su obra sin haber pasado por una consagración genuina, porque hay otros que son muy activos en la congregación, pero su vida devocional es muy pasiva. Entonces, mire, no se trata solamente de que lo uno no puede ir sin lo otro, sino que lo uno es consecuencia de lo otro. Lo uno es consecuencia de lo otro. Nuestro servicio al Señor emana de una verdadera adoración al Señor. El servicio a Dios trae honra para Él y bendición para nosotros, y solo cuando es algo que fluye de nuestra adoración, del hecho de ofrecernos a Él como sacrificios vivos. El compromiso piadoso no existe sin un ministerio bendecido por Dios, y ningún ministerio bendecido por Dios existe si no hay compromiso piadoso. Vuelvo, insisto, son las dos cosas. Este pasaje, finalmente de manera de introducción, este pasaje, mis hermanos, destruye por completo la noción de que un cristiano puede estar comprometido con Cristo y al mismo tiempo no estar activo en su servicio. Que puede amar al Señor pero no obedecerlo. Que puede haberse rendido al Señor y no ser un ministro del Señor. No. La Biblia no enseña eso por ningún lado. La adoración verdadera no puede divorciarse del servicio. La adoración verdadera no puede divorciarse del servicio. Pero por otro lado, si actuamos por fuera, pero no estamos consagrados por dentro, en otras palabras, si nuestro servicio al Señor no viene de una verdadera transformación interna, que fue lo último que vimos, ¿recuerdan? Que el verdadero creyente debe constantemente sufrir una transformación interna, ¿no? ¿Cómo? A través de la renovación de nuestra mente. ¿Cómo? Por medio de la obra del Espíritu y su palabra. Entonces, no puede haber un verdadero servicio si no ha habido una transformación interna. Si actuamos por fuera pero no estamos consagrados por dentro, nuestro servicio es limitado y perdemos nuestra recompensa. Pero más importante aún, el nombre de Dios no es honrado y con un instrumento sucio se limita y se hace menos efectiva la obra de Dios que con uno limpio. Esto, vuelvo, insisto, tiene que ver con nuestra vida de piedad. Sí, el Señor, bueno, acabamos de escuchar en la escuela, el Señor mismo usó a Judas, porque Judas predicó el Evangelio y quizás muchos fueron salvos por la predicación de Judas, no sabemos. Pero aún eso limita mucho. Y obviamente estamos hablando de un caso extremo, ¿no? De alguien que sabemos claramente que no era creyente. Pero aún hablando entre creyentes, el servicio al Señor y a la iglesia se limita mucho cuando vivimos vidas de pecado, cuando no estamos consagrados al Señor. Es por eso que nuestra utilidad absoluta para el Señor se debe basar en una transformación interna, como dije, obrada en el corazón por el Espíritu Santo y que a través de su palabra conduce inevitablemente al creyente a tener una percepción adecuada de sí mismo y de la iglesia local. Una percepción adecuada de sí mismo y de la iglesia local. Esos serán los dos encabezados, de hecho, que vamos a estar viendo el día de hoy. Estamos hablando del servicio cristiano.
¿Cuáles son esos dos requisitos básicos, fundamentales que debe cumplir un creyente para rendir un servicio santo al Señor? Bueno, lo primero que debe tener es una percepción adecuada de sí mismo, de quién es. Y por supuesto una percepción adecuada de la iglesia de Cristo. Y específicamente en el contexto de la iglesia local. Versículo 3 otra vez de Romanos 12 dice así. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que repartió a cada uno. Aquí la palabra pues, digo pues, indica una transición a partir de lo que el apóstol acaba de mandar, la cual cumple la función de vincular el servicio espiritual a la dedicación espiritual, siendo el nexo de estos aspectos la actitud del corazón, la actitud del corazón. Es decir, ¿cuál es el puente que conecta? Acuérdense, nosotros dijimos que una verdadera oración conduce a un servicio cristiano, ¿no es cierto? ¿Cuál es el puente que conecta nuestra verdadera adoración, nuestra adoración como creyentes al servicio cristiano? Bueno, ese puente que conecta esas dos fases de la vida cristiana es la actitud espiritual. La actitud cristiana que, como vamos a ver aquí, es la humildad sincera. Que no se tenga más alto concepto de sí que el que se debe tener. Ese es el puente de conexión. La falta de esa virtud fundamental es la causa de que muchos creyentes tropiecen. Tú puedes decir que tú vives una vida consagrada al Señor, pero si a la hora de ejercer tu servicio al Señor y en el contexto de la iglesia se puede ver mucho de lo que tú eres como persona. Por eso ese puente de conexión, esa actitud cristiana de la humildad. Sin importar cuánto nos hayamos fundamentado en la palabra de Dios, cuán correcta sea nuestra teología o con cuánto vigor procuremos servirle, nuestros dones no van a operar de tal modo que nuestras vidas espirituales sean productivas hasta que el yo sea destronado. Eso es muy importante. El hombre por naturaleza es yoísta o egoísta. Es lo mismo, ¿no? Es egoísta y todo gira en torno a mí. Mi familia, mis hijos, mi esposa, mi trabajo, mis hermanos, y todo gira en torno a mí. Y claro, aunque no podemos salirnos de la realidad, eso está ahí, pero tenemos que dejar de tener una visión egoísta, egocéntrica. Es a partir de la negación de nosotros mismos en el culto espiritual y racional a Dios que fluye nuestra rendición total a la voluntad de Dios. Y de esa rendición del yo fluye el servicio abnegado y fructífero en la obra de Dios. Tú puedes decir que vives una vida muy consagrada al Señor e incluso que sirves a la iglesia de Cristo, pero si tú no te has despojado, tú no te has destronado de esa posición, entonces tu servicio a Dios va a ser muy, muy limitado. Ningún creyente está exento a atender este llamado a la humildad. Hay quienes piensan que este es un llamado para quienes sirven en un ministerio público, como el de la predicación, porque pues son más visibles. Y aunque es verdad que se corre mayor riesgo estando aquí, sin embargo, Pablo se dirige a cada cual que está entre vosotros, dice el texto, a cada cual. Así que este llamado, esta exhortación a la humildad no es únicamente para los líderes, para los pastores, es para todos y cada uno de los que forman parte de ese cuerpo. Y por eso corresponde a un mandato universal, como digo, para todos los que son de Cristo. La base de todas las cosas de valor que un cristiano tiene y hace desde la salvación hasta el servicio es la gracia que le es dada. Esto también es importante. Es un mandato para cada cual que pertenece al cuerpo de Cristo y la base o el fundamento de ese servicio es la gracia. Así que noten,
se nos está mandando o se nos está exhortando a cada cual que está entre vosotros que seamos humildes, pero estamos capacitados para cumplir y para obedecer ese mandato. ¿Cuál es? La gracia que se nos ha sido dada por parte de Dios. Así como somos salvados por solo gracia, podemos servirle al Señor por esa misma gracia. De gracia recibiste, dad de gracia. Por otra parte, la gracia divina específica de la cual Pablo habla aquí también es aquella por la cual él mismo fue ordenado como apóstol. En otras palabras, él se pone como ejemplo. Cuando él fue ordenado como apóstol de Jesucristo, autorizado para revelar la palabra de Dios, por ejemplo en Romanos 1.5, hay muchos textos, yo solo voy a citar uno, pero en Romanos 1.5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, está hablando de Jesucristo. Pablo recibió el llamado a ser apóstol de Dios por parte de ¿quién? Pues de Cristo mismo, ¿no es cierto? Y esa gracia que le fue infundida en ese momento para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. En otras palabras, para que predicara el evangelio a muchas personas. Por esa razón, en este pasaje sobre la humildad, mis hermanos, no es sorprendente, escuchen, que Pablo apele tan solo de manera indirecta al rango apostólico y que más bien dirija su atención de sus lectores a la autoridad divina a partir de la cual se derivaba su propia autoridad. Porque noten cómo dice el texto, dice, digo pues por la gracia que me es dada. Pablo pudiera decir, digo pues yo que soy apóstol. Él lo hubiera podido decir y no hubiera tenido ningún problema. En otras partes, ustedes saben, sobre todo en 2 Corintios, él defiende su apostolado a capa y espada, ¿no es cierto? Pero este no es el caso. Aquí Pablo, como va a hablar precisamente de la humildad, él también se pone como ejemplo de humildad, en otras palabras. Y dice, digo pues, por la gracia que me es dada. En otras palabras, Pablo le está diciendo, miren, lo que les digo, esta exhortación a la humildad, no lo hago como siendo superior a ustedes, sino que estamos exactamente en el mismo nivel, podemos decir, por la gracia que me es dada. Él es humilde incluso en relación a su propia condición de apóstol, la cual le fue conferida sobre la base única y exclusiva de la gracia de Dios, sin consideración alguna de sus méritos o su valor intrínseco. Ustedes saben, era al contrario. Mire cómo dice 1 Timoteo 1, versículos 12 al 14. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, dice Pablo, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, porque yo era mejor que otros. O que me tuvo por fiel porque yo sí era estricto en cuanto al cumplimiento de la ley. No, eso no dice. Porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. ¿Se dan cuenta? Pablo aquí está reconociendo su condición antes de recibir este llamado. Mas fui recibido a misericordia, dice, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia, ahí está resaltando otra vez el fundamento de ese llamado como apóstol. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Así que, ¿cuál fue la base y el fundamento que el apóstol tuvo para ese llamado a ser apóstol? No fue absolutamente nada en él. No era que él tenía los títulos, los méritos para ser un candidato a ese título. No, absolutamente no. Es únicamente por la gracia de Dios que le había sido infundida. Y de la misma manera, nosotros, mis hermanos, todos nosotros que somos creyentes, tenemos un llamado, pero para eso debemos siempre sentarlo sobre el contexto de la humildad
cristiana. Como el apóstol de Jesucristo, él hace un llamado y una invitación personal a la humildad, la virtud cristiana más básica de todas y aquella que abre la puerta hacia el amor y la humildad y la unidad. No puede haber amor genuino si no hay humildad, porque de lo contrario ese amor va a ser egoísta. Entonces yo te quiero porque me convienes. ¿Se dan cuenta? No puede haber amor genuino sin humildad. Tampoco puede haber unidad sin humildad, porque cada quien va a jalar para su lado. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de la condición más básica del creyente, la humildad. A fin de hacer énfasis en la necesidad de tener humildad, Pablo emplea diversas formas del verbo phroneo o pensar en 4 ocasiones en el verso 3. De hecho, la versión de las Américas se ajusta más al original traduciéndolo así. Leo para ustedes, versículo 3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí. Ahí él está diciendo, está apelando a esa palabra pensamiento. No piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio o pensamiento, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Si se dan cuenta, mis hermanos, esta invitación tiene que ver ¿con qué? Con nuestra mente también. Y otra vez, tenemos que volver atrás. ¿Qué fue lo último que vimos en Romanos 12:2? Otra vez, que el creyente continuamente sufre una transformación interna. ¿Por medio de la renovación de qué? De su mente, de su entendimiento. Así que es solamente siendo transformados y siendo renovadas nuestras mentes por la obra del Espíritu Santo que nosotros vamos a tener pensamientos reales sobre quiénes somos nosotros en verdad. No vamos nosotros a sobreestimarnos o a subestimarnos cuando nuestras mentes están siendo continuamente renovadas por la palabra de Dios en el poder del Espíritu. Un cristiano no debe y no puede estimarse a sí mismo por encima de lo que es en realidad, ni tener un más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que debe pensar de sí como es en realidad. Miren, mis hermanos, no sé si se han preguntado a ustedes por qué el segundo y gran mandamiento, ya saben cuál es el primero, pero el segundo dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor pone esa comparación de amar al prójimo como a nosotros mismos? Porque nosotros nos amamos tanto a nosotros. Esa es la realidad. Nosotros nos amamos demasiado, ¿no es cierto? Pero de hecho la invitación y el mandamiento del Señor es amar a los otros como si fuéramos nosotros mismos. Y de hecho, como vamos a ver en un momento, en realidad amar a los otros, amar al hermano, es amarnos a nosotros también. Y eso no es egoísmo. Ahí vamos a ver el balance precisamente. Pero lo natural, mis hermanos, es que nosotros nos valoramos por mucho más de lo que somos. El creyente no debe valorar en exceso sus capacidades, sus dones o su valor, sino hacer una valoración precisa de sí mismo. Porque como dice Pablo en Gálatas 6:3, el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. En otras palabras, nos estamos engañando nosotros mismos. Cuando nos apreciamos más de lo que somos, nos estamos autoengañando. ¿Cómo les parece? Otra vez, esto es algo de lo cual todos sufrimos. Este llamado a la humildad es para todos, ¿se dan cuenta? Porque todos sufrimos de esto mismo. Además, una valoración sincera siempre apunta más abajo. O sea, cuando somos honestos,
cuando nosotros nos miramos en el espejo de la palabra de Dios, en realidad lo que vamos a ver es algo que no nos agrada mucho. Mire cómo dice 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel, el apóstol se está poniendo como ejemplo otra vez. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y note lo que dice, de los cuales yo soy el primero. Noten, ¿cuál era la valoración que tenía Pablo de sí mismo? Que Cristo vino a salvar al mundo para salvar a los pecadores. Eso hubiera sido verdad si lo hubiera dejado hasta ahí, ¿no es cierto? Pero agrega, de los cuales yo soy el primero. Ahora, no quiere decir precisamente que Pablo era el más pecador de todos los pecadores. No, eso no es lo que está diciendo. Es que esa era la valoración que él tenía de sí mismo, la misma valoración que nosotros debemos tener de nosotros mismos. ¿Se dan cuenta? Eso es tener pensamientos sanos, juicios sanos respecto de nosotros mismos. Mirarnos tal cual somos y mirarnos o terminar pensando siempre que en realidad somos mucho menos de lo que creemos que somos. Cuando hizo referencia al autoexamen y el juzgar a otros cristianos, Pablo dijo a la iglesia de Corinto, en 1 Corintios 4, versículos 6 al 7, lo siguiente. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar, volvemos al punto del pensamiento, a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Por qué? ¿Quién se distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que este es el requisito número 1? ¿Es el puente de conexión entre la verdadera adoración y el servicio cristiano? Si no tenemos un concepto adecuado acerca de quiénes somos nosotros mismos, entonces nuestro servicio al Señor no va a ser fructífero. Pedro amonestó a todos los ancianos en la iglesia, tanto jóvenes como viejos, con estas palabras, 1 Pedro 5:5. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tenemos que ser lo suficientemente humildes para recibir la palabra de Dios como es. Y digo humildes, mis hermanos, ¿por qué? Porque la razón principal de por qué muchas personas, aunque vienen aquí domingo tras domingo y no viven vidas piadosas, es porque tienen un ego demasiado alto y creen que lo que la Biblia dice o enseña no es suficiente para ellos. Eso es una calamidad, porque, como decíamos, en realidad se están engañando ellos mismos, se están engañando. Pero alguien pudiera decir aquí, pastor, yo gracias a Dios no sufro de eso. Al contrario, tengo mi estima muy baja. ¿Sí? Hay personas que sufren de la autoestima, ¿no? Como dicen. ¿Saben, mis hermanos, que esa es la peor forma de orgullo? ¿Cómo así? Bueno, porque se esconde detrás de una falsa humildad. ¿Sí? Tener el estima baja no es humildad. No confundan términos. Volviendo al punto de la epistemología. No confundamos las cosas. Tener una estima baja no es humildad. La gente, escuchen, es más, la gente no sufre de baja autoestima. Eso es algo que se ha inventado la psicología moderna para alimentar el ego de las personas. Más bien, sufren de orgullo porque esa es la actitud esencial de la naturaleza humana. Ninguno escapa a esta realidad. Tienen su estima tan elevada que no soportan el fracaso, la pérdida, la crítica o el rechazo. Creen que todo lo merecen y cuando no lo consiguen se frustran y por eso lamentan. En eso consiste la baja autoestima. Así que
eso no es humildad, ¿se dan cuenta? Esa es una careta solamente detrás de la cual se esconde el orgullo y la arrogancia. Eso es orgullo en su faceta más baja. El que dice que no batalla con el orgullo es la persona más arrogante. De ahí la importancia de pensar de sí mismos con cordura, como dice el texto. ¿Se dan cuenta? Sino que piense de sí como con cordura, que se traduce a partir de un compuesto del mismo verbo que ya usado, sofroneo, y tiene el significado básico de pensar con sano juicio o pensar con sobriedad. Se trata de tener pensamientos adecuados acerca de nosotros mismos. Cuando el cristiano piensa de sí con cordura, esto le lleva a reconocer que en sí mismo no tiene valor en absoluto en sí mismo, pero que en Cristo sí puede ser usado para la gloria de Dios a través del don del Espíritu que le ha sido dado. Esto es importante. Que el cristiano piense de sí con cordura no quiere decir que el creyente vive en la más absoluta miseria y que no puede servir porque en realidad está muy mal. No. Eso no es pensar con cordura. Eso es tener autoconmiseración y eso tampoco es sano. Eso también es orgullo. Pero pensar de sí con cordura es decir, sí, yo en mí mismo no tengo valor, pero en Cristo sí. En Cristo sí puedo ser usado para la gloria de Dios. Y siempre debemos ser conscientes de que nada eterno puede producirse a partir de nosotros mismos. Nuestra condición humana y carnal, sino que por el contrario, en el poder del Espíritu, podemos ser usados para edificar el reino y glorificar al Rey. Eso es pensar de sí con cordura. La humildad que Dios requiere y honra no subestima ni sobreestima sus dones, sino que los valora con acierto y los usa con rectitud. Esta humildad, mis hermanos, de la que estamos hablando, resulta esencial en todas las facetas espirituales de la vida del creyente. En tiempos del Nuevo Testamento, algunas iglesias estaban caracterizadas por miembros que deseaban poseer los dones más espectaculares. Y estoy hablando de dones, mis hermanos, porque ese es el contexto inmediato que sigue. A partir del versículo 6 en adelante, si Dios quiere vamos a ver eso la próxima vez. Entonces, habían unos hermanos que querían poseer cierta clase de dones espectaculares y ostentosos en la iglesia de Corinto. Y por esa razón Pablo les advierte en 1 Corintios 12:31 y luego en el capítulo 13 dice, procurad pues los mejores dones. ¿Y cuál es ese don más excelente? Según 1 Corintios 13, el camino más excelente es el amor humilde, el amor que no se envanece, que no se jacta, que no hace nada indebido, que no se goza de la injusticia, pero que se goza de la verdad. En fin, todas las virtudes que se mencionan allí. Con una reprensión implícita también, Juan identifica con nombre propio a un creyente narcisista o centrado en sí mismo, en 3 de Juan, verso 9. Un hombre llamado Diótrefes dice, al cual le gusta tener siempre el primer lugar. Así que, mis hermanos, esto es algo que nos rodea continuamente, que está más cerca de lo que nosotros podemos pensar. Está más cerca. Y lo triste, como digo, es que la iglesia sigue saturada de miembros que con orgullo buscan preeminencia personal y de ese modo pierden el poder que tiene la humildad. Ahora bien, el escritor a los Hebreos nos da la siguiente respuesta. En Hebreos capítulo 10, versículos 24 al 25, leemos lo siguiente. Y considerémonos unos a otros, escuchen lo que dice, considerémonos unos a otros, o sea, esto es algo mancomunado, ¿no? Esto no es cuestión de uno solo. Considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor. Oye eso, ¿para estimularnos a qué? Al amor y las buenas obras,
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dicho sea de paso, ¿en qué contexto es que nosotros vamos a servir? ¿En qué contexto es que nosotros vamos a mostrar, vamos a decir, nuestra humildad? Es en el contexto de la iglesia local. Pero si dejamos de congregarnos, pues entonces ya no tiene sentido esta exhortación que está diciendo el apóstol, ¿se dan cuenta? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. ¿Cómo podemos exhortarnos? Aquí, precisamente, en el ámbito de la comunión, exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. En otras palabras, Dios nos ha puesto en el contexto de la iglesia local. Hago énfasis en la iglesia local porque muchos dicen, yo soy creyente y no tengo que asistir a una iglesia. Mentira. Dios nos ha llamado a ser un pueblo y un cuerpo, como vamos a ver exactamente a continuación. Somos un cuerpo compuesto de varios miembros. Dios no nos ha llamado a ser desmembrados. En otras palabras, no. Eso sería una anormalidad. Entonces, Dios nos ha puesto en el contexto de la iglesia local. ¿Para qué? Para estimularnos y exhortarnos unos a otros al amor y las buenas obras. Y esto nos lleva entonces a nuestro segundo encabezado rápidamente, que tiene que ver con la percepción adecuada de la iglesia local. La percepción adecuada de la iglesia local. Versículos 4 y 5 de Romanos 12. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ahora el apóstol, entonces, para explicarnos la percepción que debemos tener de la iglesia local, entonces usa la figura del cuerpo para representar esa iglesia. El cuerpo de Cristo, del cual cada creyente es un miembro. Pablo se enfoca ahora específicamente en la unicidad diversa y la gran importancia de cada miembro para el desempeño adecuado del cuerpo. Y el apóstol enuncia la verdad obvia de que en un cuerpo tenemos muchos miembros. Noten, parece algo tan obvio, pero a la vez no es tan obvio en muchas personas. Por eso el apóstol trae esta ilustración del cuerpo. Dice, en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Somos uno y somos muchos, es lo que está diciendo, ¿no es cierto? Somos un cuerpo, pero como cuerpo somos muchos miembros. Y cada miembro tiene una función distinta. Y eso lo vamos a ver en un momento. ¿Qué tal si todos son ojo, todos son mano? No, ¿verdad? Eso ya no es un cuerpo. Ahora, es como si un equipo de fútbol tuviera 11 jugadores en la nómina. Si todos ellos decidieran ser delanteros o defensas, el equipo carecería en absoluto de unidad y eficacia. La unidad verdadera se da cuando cada miembro del equipo está dispuesto a jugar en la posición específica que le es asignada. Un cuerpo, mis hermanos, lo cual representa su unidad y muchos miembros que se caracterizan porque no todos tienen la misma función, los cuales representan esa diversidad. Eso es la iglesia de Cristo. Es como un equipo, pero cada quien tiene que aportar algo y no todos van a aportar lo mismo, porque no a todos les han sido dados los mismos dones, como vamos a ver más adelante. Y dicho sea de paso, bueno, quizás me estoy adelantando, tampoco hay unos que son mejores que otros. No, aquí cuando hablamos de liderazgo, cuando hablamos de ser pastor, eso a nosotros no nos pone por encima de la congregación, es al contrario, nosotros estamos aquí para servirles a ustedes, para servir al Señor, por supuesto, pero en realidad nos necesitamos todos. La iglesia no puede ser sin sus pastores, pero un pastor no puede ser sin una iglesia. ¿Se dan cuenta? Es cada quien en el lugar que el Señor lo ha puesto y sirviendo con el don que el Señor le ha dado.
En el organismo espiritual que es la iglesia de Cristo, cada parte constituyente, bien sea obvia e importante como lo es el brazo, o escondida e imperceptible como lo son los vasos sanguíneos y las glándulas, tiene un papel crítico que desempeñar para su funcionamiento correcto como un todo. Pablo lo explica así: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Es cuando los diferentes componentes de la diversidad que hay en el cuerpo trabajan en unidad y en armonía, que el cuerpo de Cristo está en capacidad para hacer y hacer lo que su cabeza Cristo le dirige a hacer y a hacer. Para que el cuerpo funcione bien, ¿no es cierto? Cada miembro tiene que cumplir su función adecuadamente. Y cuando la cabeza, el cerebro, que es quien da las órdenes, ¿no es cierto?, dirige al cuerpo a hacer algo, es eso lo que va a hacer y no otra cosa. Si él dirige a los ojos a ver algo, eso es lo que va a ver. Si dirige las manos a hacer algo, eso es lo que va a hacer. Y así sucesivamente. Bueno, eso es el cuerpo de Cristo. Es un cuerpo que tiene como cabeza a Cristo. Y Cristo, quien es la cabeza, es el que da las órdenes a cada miembro para que cada miembro cumpla con su función. Y que un miembro no pretenda hacer lo que hace otro miembro. Porque esa es la otra. Hay peligros que se corren también. Y como vamos a ver, y el apóstol lo pone en contexto en 1 Corintios 12, ¿no? Imagínense si el ojo quisiera ser boca, o si la mano quisiera ser pie, o en fin, cualquier cosa de esas, pues ya no sería un cuerpo, ¿no? Sería un fenómeno, sería algo simplemente monstruoso. Miren rápidamente, porque este texto es sumamente relevante, como les decía, es paralelo. 1 Corintios capítulo 12, vamos a ir allá. 1 Corintios 12, porque aquí el apóstol amplía esa ilustración de la cual nosotros estamos hablando. Dice el verso 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Otra vez, es una analogía, es una comparación. Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Eso es obvio, ¿no es cierto? Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Es lo que les decía hace un momento, ¿recuerdan? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde está el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? El apóstol está usando una figura muy obvia, vamos a decir, para hablarnos de la realidad de que la iglesia es exactamente lo mismo. Es un cuerpo, pero que como un cuerpo está compuesta de muchos miembros y que cada miembro tiene su función en particular. Versículo 18. Mas ahora, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como, escuchen esto, la soberanía de Dios en la iglesia. Dice que Él ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿Por qué desear ser lo que otro hermano es? Miren, Dios es soberano. Y Él nos ha puesto en el cuerpo de Cristo donde Él quiso ponernos. Y no tenemos que tener deseos vanos y deseos malsanos por ser algo que no somos. Ustedes recuerdan lo que pasó con Coré allá en Números, ¿no es cierto? Dios estaba usando esa familia tremendamente, la familia de Coré, en el servicio del pueblo de Dios. Pero ¿cuál fue el problema de ellos? Que ellos desearon algo que Dios no les había dado. Y ustedes ya saben cómo terminó esa tragedia.
y Moisés se lo deja claro. Mire, Dios a ustedes los ha usado tremendamente en aquello que Dios los ha llamado. ¿Por qué desean el sacerdocio? No, es lo que dice Pablo aquí. Dios ha colocado los miembros a cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? ¿Acaso somos nosotros más sabios que Dios? Para decir, Señor, ¿por qué a Él lo pones ahí y a mí aquí? Miren, mis hermanos, esto es sumamente importante. Ya se lo dije, el que predica aquí no es más que los que están sentados. Y así como yo tengo el don y la responsabilidad de predicar, ustedes tienen el don y la responsabilidad de escuchar. ¿Sí? Como alguien dijo, a manera de ilustración, alguien que está ansioso con el llamado al ministerio, a la predicación. Howard Hendricks, creo que es el que comenta esta historia. Un muchacho que quería predicar, pastor, es que yo tengo el don. Y el pastor le decía, mira muchacho, no lo veo. En fin, le insistió tanto hasta que uno le dijo, mira, ¿sabes qué? Tú puedes tener el don de predicar, pero yo no tengo el don de oírte. ¿Por qué? Porque es así como funciona. Es así como funciona el cuerpo. Dios al que llama capacita. Y eso no solamente en el ámbito de los pastores, eso es en cualquier ámbito. Y como les digo, el que está aquí no es más que la hermana que hace el aseo en la iglesia. El que está aquí no es más que el hermano que recibe a los que están, al hermano que está en la puerta recibiendo a los asistentes. O la hermana que durante la semana está orando por la predicación del domingo. Hombres como Spurgeon decían que su predicación no sería la misma sin la oración de muchos hermanos. De hecho, se dice que en el sótano de su iglesia, mientras él estaba predicando, habían otros tanto orando por la predicación. Es así, ellos no se ven, ¿se dan cuenta? Ellos son órganos del cuerpo que no son visibles, pero cuán esenciales eran. Spurgeon era un órgano visible, pero imagínense ustedes, nuestros órganos visibles, la cabeza. ¿Qué sería la cabeza sola sin el cuerpo? Eso es algo simplemente monstruoso, ¿no es cierto? Ese es el punto, mis hermanos. Nos necesitamos unos a otros. Y Dios nos ha puesto en este contexto y nos ha capacitado a cada uno con los dones que Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pregunta. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Eso es arrogancia. ¿Se dan cuenta cómo esto está relacionado con el primer punto? Nos necesitamos unos a otros, servirnos unos a otros, pero para eso necesitamos la suficiente humildad. Para aceptarnos tal cual el Señor nos ha capacitado, nos ha dotado. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y versículo 25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro del cuerpo padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. En su libro, me pareció bien interesante, porque es un cirujano de renombre, pero un cristiano, pero es un cirujano creyente. En su libro titulado Obras formidables y maravillosas, él escribe lo siguiente, escribe con conocimiento, dice: el cuerpo de Cristo, como nuestros propios cuerpos, está compuesto de células individuales y diferentes que han sido entretejidas para formar un solo cuerpo. Ustedes saben, nuestro cuerpo está compuesto por millones y trillones de células, todas diferentes, ¿no es cierto?, para que cada una cumpla su función. El secreto, sigo leyendo más adelante, el secreto para entender lo que implica ser miembros los unos de los otros, que es de lo que estamos hablando, se encuentra encerrado en el núcleo de cada célula.
enrollado químicamente en una cadena de ADN, DNA, ¿verdad? Esto es sumamente importante, porque son trillones de células que componen un cuerpo, y cada célula tiene su función en particular, ninguna es igual a la otra. Sin embargo, hay algo que une o conecta a todo ese montón de células. ¿Qué es lo que los une? El ADN. Que el ADN, no voy a abundar tanto aquí, pero ustedes saben, vamos a decir, es lo que contiene toda la información genética de una persona. Hace que esa persona sea lo que es y que sea irrepetible en todo el universo y en toda la historia. Y tiene tanta información el ADN que se podrían escribir 1000 libros de 600 páginas cada uno. Pero lo importante aquí es esto: cada célula, sigue diciendo, posee un código genético tan completo que el cuerpo entero podría armarse de nuevo a partir de la información hallada en cualquiera de las células. Es decir, una sola célula de nuestro cuerpo contiene toda la información de lo que nosotros somos en total. Eso es algo increíble. Sigue diciendo, así, aquí viene el punto de comparación, así como el código completo de identidad en mi cuerpo es inherente a cada célula individual, también la realidad de Dios, por medio de su Espíritu, satura cada célula en el cuerpo de Cristo, uniendo a todos sus miembros como un vínculo verdadero y orgánico. ¡Wow! Así como el ADN mantiene unidas todas las células de nuestro cuerpo, Dios, por medio de su Espíritu, es el que nos mantiene unidos. Ese es nuestro ADN. Tenemos el ADN de Dios en nosotros, los creyentes. Tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y tenemos y estamos siendo unidos por la misma sangre que es la de Cristo. Y eso nos hace únicos y mantenernos en unidad. A pesar de la diversidad, no a pesar, porque no es malo, más bien en medio de la diversidad, Podemos sentir este vínculo cuando nos encontramos con extraños de la China, de Rusia o de diferentes países. Aquí ustedes saben, es una congregación compuesta de personas de muchos países, pero no nos importa, ¿verdad? Cuando llegan personas que no conocemos de otros lugares, nosotros, cuando sabemos que son creyentes, simplemente los recibimos como hermanos. ¿Por qué? Porque al final tenemos el mismo ADN. Para poder funcionar de esta manera, entonces, debemos aceptar y reconocer que el mismo Señor nos dice con exactitud qué quiere que hagamos para Él y se asegura que contemos con todo lo que necesitamos de acuerdo a su voluntad, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno, como dice el verso 12. En este contexto, rápidamente, Pablo no se refiere a la fe salvadora que los creyentes han ejercido, pues todos ya hemos recibido esa fe para ser salvos, pero está hablando de la fidelidad en la mayordomía, aquella clase y cantidad de fe que se requiere para ejercer nuestro propio don particular. Es la fe por medio de la cual el Señor utiliza al máximo su don en nosotros. Cada creyente recibe el don y los recursos exactos que se ajustan mejor a su desempeño excelente en el puesto que ocupa dentro del cuerpo de Cristo. Sí, mis hermanos, nosotros como células del cuerpo de Cristo, el Señor nos ha dotado y nos ha capacitado para que nosotros cumplamos esa función en particular. Nuestro Padre Celestial no nos abruma con dones para los cuales no haya provisto los recursos espirituales, intelectuales, físicos y emocionales que necesitamos para ejercerlos a plenitud. ¿Sí? Por eso, mis hermanos, debemos ser conscientes y honestos a la hora de ver cuál es el don que Dios me ha dado. Y dicho sea de paso, todos los creyentes, si son creyentes, tienen un don. Aquí no hay células muertas en este cuerpo. Aquí no hay células inservibles.
Aquí no hay parásitos. Hablo de los creyentes. No quiero decir que en una iglesia local no haya parásitos, porque sí los hay. Hay personas que tienen el título de creyentes, que se han bautizado, que toman de la cena y que vienen cada domingo, que no son creyentes. Esos son parásitos. Pero los que son del cuerpo de Cristo no son parásitos ni células muertas. Son vivos y tienen un don que Dios les ha dado. Y es su responsabilidad, obviamente con la ayuda de Dios y de los otros hermanos, identificar cuál es ese don con el cual usted puede servir al cuerpo de Cristo. Debido a que cada creyente ha sido dotado con perfección, nunca debería buscarse un don que Dios no haya dado, y nunca debe descuidarse o denigrarse el don que ya ha dado. A cada uno, dice Pablo en su primera carta a los Corintios, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En resumen, como creyentes, todos estamos relacionados unos con otros en unidad espiritual. Cristo nos ha diseñado para trabajar de una manera única pero armoniosa como un cuerpo en la tierra, a fin de ser sus propias manos, sus pies, su voz en este mundo. Compartimos una vida común, un ministerio común, un poder común y por encima de todo una cabeza en común. Hemos sido dotados con diferentes e incontables combinaciones, así como lo es un cuerpo real, la cantidad de combinaciones con todas las células que lo componen. Nosotros también hemos sido dotados con diferentes e incontables combinaciones de los dones específicos que se mencionan aquí y en otras partes del Nuevo Testamento. Pero el diseño y el deseo de nuestro Señor es que nuestra diversidad en los dones espirituales sea manifestada en unidad de servicio espiritual conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Todo esto, en conclusión, todo esto, mis hermanos, debe producir humildad, porque nuestra utilidad espiritual es puramente obra de la soberanía de Dios. Está la exhortación, como siempre lo recalcamos desde el púlpito. Está nuestra responsabilidad de ser humildes, pero ¿saben que esa humildad es un don de Dios también? Esa humildad que se requiere para servirnos unos a otros es un don de Dios. Es un don de Dios. Y ningún aspecto de ella puede atribuirse al hombre. Nuestra utilidad espiritual es una realidad a pesar de y en contraste con nuestra indignidad e inutilidad absolutas en la carne. Porque en la carne no habita cosa que sea buena o capaz de glorificar a Dios. Esa es la lucha que tenemos con nosotros mismos, ¿no es cierto? Así que todo cristiano, mis hermanos, debiera tener una consideración de sí mismo como el apóstol en 1 Corintios 15, versos 9 y 10. Mire cómo dice el apóstol. Estos versículos resumen todo lo que hemos dicho hasta ahora. Dice Pablo de sí mismo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Es decir, él está reconociendo su indignidad, ¿no es cierto? Le está diciendo, yo no soy mejor que los otros. Dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, ¿verdad? Ustedes ya saben que él fue hecho apóstol mucho después que los demás, porque perseguía la iglesia de Dios. Imagínense. Pero, ese pero, subráyenlo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Noten, dice que Él es el más pequeño, que Él no es digno de ser llamado apóstol, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, oye, he trabajado más que todos ellos. Pero Pablo no lo está diciendo en arrogancia, no lo está diciendo en jactancia. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Eso, mis hermanos, es tener un valor, una percepción adecuada de nosotros mismos. Si queremos ser útiles para nuestro Señor, sirviendo a nuestros hermanos en amor,
Debemos reconocer con sinceridad nuestras limitaciones como hombres caídos, por un lado. Eso es humildad. Así como nuestras capacidades como nuevas criaturas en Cristo, manteniendo ambas cosas en la perspectiva correcta. Son ambas cosas, mis hermanos. Es reconocer que en nuestras propias fuerzas no somos nada, pero es reconocer que Dios, por medio de Cristo y por el poder de su Espíritu, nos capacita para servir en el reino del Señor. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a mantener la perspectiva adecuada acerca de nosotros mismos y de la iglesia local. Oremos. Padre Santo, bendito y alabado seas, Señor. Gracias te damos por tu palabra, por la claridad con que nos hablas, Señor. Reconocemos que nosotros mismos no está la capacidad ni el poder para poder ser humilde. Señor, aun cuando intentamos ser humildes por nuestras propias fuerzas, simplemente nos escondemos detrás de una falsa humildad. Pero es en el poder de tu Espíritu que te rogamos, Señor, que nos cautives y que obres en nuestros corazones para tener esa percepción adecuada acerca de nosotros mismos. No sobreestimarnos, ni tampoco subestimarnos, sino según la medida del don de la fe que tú nos has dado, para que también entonces así podamos servirte, oh Dios, en el contexto de la iglesia local, que podamos servirnos los unos a los otros en amor. Oh Dios, te rogamos, haz esa misericordia con esta iglesia, con la iglesia bautista reformada de Cristo. Te ruego, Dios, que nos mantenga unidos siempre por el Espíritu que es nuestro ADN y que podamos, Señor, expresar nuestro amor a los demás sirviéndonos los unos a los otros. Te lo rogamos, oh Dios, en Jesucristo y para su gloria. Amén.